Iniciando. Listo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, nada más y nada menos que el señor Jorge F. Hernández, aunque nos ha dicho, mira, ahí está el querido Jorge. Un abrazo, Jorge. Aunque nos ha dicho que la F es muda, él se considera guanajuatense por su extensa familia y cuevanense por culpa del señor Jorge Ibargüengoitia. Sus primeros años de vida los cursó en Colonia, en Alemania. Luego vivió en Washington la infancia, sobre lo cual también queremos platicar porque hay mucho material literario de ello. Ha ganado premios de cuento, ha ganado premios nacionales de historia, pero ¿saben qué? Sobre todo es un gran tipazo. Querido Jorge, bienvenido. Carajo, qué bonita presentación. Muchas gracias, mi querido amigo. Por fin se me hizo estar en tu pantalla, que es casi como estar en tu casa, aunque no tengo resuelta la duda de si estás en calzones o si estás vestido completamente. Yo estoy con camisa, pero no voy a describir la tanga que traigo puesta, mi querido amigo. Gracias por esta charla. Gracias, Jorge. Oye, me gustaría decir que vamos a escuchar de fondo para iniciar esta charla Camino de Guanajuato, A que huevo. creo que es un tema sumamente significativo, porque eres cuevanense, que es casi lo mismo. Claro, lo llevo en el alma y casi siempre abogo para que se reconozca a José Alfredo Jiménez como gemelo de Aristóteles. Casi, el He dicho, filósofo mexicano. he dicho. Oye, yo lo suscribiría, y te acuerdas de Aristóteles que decía que la esperanza es el sueño de los despiertos. Entonces, José Alfredo tiene mucho de eso. Por supuesto, y todos haríamos muy bien en por lo menos una vez a la semana escuchar una canción de José Alfredo. Cuando se vive lejos de México, ese es un poder terapéutico muy recomendable. De vez en cuando recordar alguna canción de José Alfredo y con eso enderezas el rumbo por la Gran Vía de Madrid, por ejemplo. Pongamos que hablo de Madrid, diría Joaquín Sabina. Exactamente, un gran admirador de José Alfredo, por cierto. Por ejemplo, ¿cuál es tu favorita de José Alfredo? Yo soy del Siete Mares. Tengo alma de marinero y entonces a mí me fascina escuchar el Siete Mares, aunque fíjate que mi padre fue muy amigo de José Alfredo y tenía la letra original del Coyote en una servilleta. Y entonces también le tengo mucho aprecio a esa canción porque mi papá estuvo presente cuando José Alfredo la fue escribiendo en la servilleta. Así que yo diría que está entre el Coyote y el Siete Mares. Esas, las dos me gustan, y fíjate que me recordó aquella historia de John Lennon haciendo el Nowhere Man en una servilleta. Sí, señor. Otro bardo que hay que escuchar por lo menos una vez a la semana. Esa es la semana. Oye, 50 años después, a propósito de esto, los Beatles, que sé que eres devoto, y los Rolling Stones, nuevamente los número uno. 50 años después de que los Beatles se separaron. Sí, y aparte con una ligera coincidencia, los Stones se quedaron sin bajista y sin baterista. Y de The Beatles solo queda el bajista y el baterista. Así que podríamos unirnos, Y, podríamos unirnos. Qué maravilla, yo oye, estoy feliz con lo que está sucediendo, incluso con la resurrección de las voces de los supuestamente desaparecidos. Entonces, yo estoy en mi mero mole escuchando Now and Then cada 10 minutos. oye, Now and Then, y yo por ahí escuchaba una charla que tú tenías, me parece que con el querido Trino y con Gis, donde hablabas de muy interesante la traducción, ¿no? Porque se puede decir, pues es ahora y antes, pero Sí, también es de vez en cuando. sí, sí, porque de hecho es la última frase que supuestamente le dijo John a Paul cuando se vieron en el edificio Dakota de muy triste memoria, y le dijo, think of me now and then, old friend. Es decir, piensa en mí de vez en cuando, viejo amigo. Y eso es muy conmovedor porque es una canción de amor, finalmente. ¿Tienes una canción favorita de los Beatles? Sí, yo soy muy fanático de Rain, que es muy poco socorrida, que es justo cuando ya se empezaron a volver loquitos
y dejaron de ser el grupo de corbatita que había tocado, digamos, en bares y en las cavernas, y se lanzan a conquistar el universo con un delirio psicodélico existencial que es la lluvia, y esa la escucho muy a menudo, sobre todo cuando estoy practicando el nado sincronizado, que Eres es lo nada. mío, es lo mío es el nado sincronizado. Y el spinning. Sí, pero sin sillín. Oye, Jorge, ya que estamos hablando de conquistar y de ir para allá, hay una frase que te escuché decir que jamás se me ha olvidado. Hay puentes en Constantinopla que aún no he cruzado. Sí, es de las pocas cosas que escribí en estado de ebriedad que tienen sentido, aunque ya no bebo, no he terminado ese cuento. Así empezaba un cuento que no pude terminar porque me distraje más por las bebidas que estaba pidiendo en la barra, pero también lo escribí en una servilleta y Oye, ahí queda para el recuerdo. Los puentes de Constantinopla que jamás he cruzado. a mí me llama mucho la atención. Yo soy un gran fan del cuento, Jorge, y debo de comentarte que vine a dar con tu obra literaria por el cuento, que desafortunadamente parece que no responde al canon de la mercadotecnia, pero que hay grandes cuentistas, desde Adolfo Bioy Casares, por supuesto, pero hay algunos mexicanos contemporáneos como Enrique Serna, Sí, que por eran supuesto. dando la batalla. Yo Sí, llegué a dar con, por culpa tuya, Juan Fon, hombre, nadar de noche. Juan, carajo, que se adelantó y está esperándonos en la otra orilla. Yo soy muy fan también de los cuentos de Jorge Ibargüengoitia porque tienen una base real, son anécdotas y muy guanajuateramente combinan con mi propia teoría del cuento, que es que el cuento viene de, del chisme y del chiste. Es decir, si no sabes contar bien un chiste, lo echas a perder. Y si no sabes contar bien un chisme, metes en problemas a la persona equivocada. Yo soy muy de los cuentos de Chekhov, por supuesto de Hemingway. No hay que olvidar que Gabriel García Márquez era un gran cuentista. Y ya en el colmo del elogio, yo leo El Quijote cada año por los cuentos que contiene. Es decir, es una gran novela porque está llena de cuentos. A mí me llamaba la atención eso que has comentado, sobre que lees el Quijote cada abril, que ya Sí, ves es una cosa, bueno, se lo copié a Carlos Fuentes. y siempre hay algo que en las lecturas previas no estaba. Por supuesto, porque también cambia uno. Yo no soy el mismo que lo leyó a los 25 años de edad, que es cuando empecé. Lo empecé a hacer porque Carlos Fuentes lo comentó en Madrid en una conferencia de que él seguía el ejemplo de William Faulkner. Faulkner también leía el Quijote cada año. Entonces yo me propuse hacerlo cada año y en el mes de abril acostumbro leer el Quijote. Trato de leer siempre una edición diferente, pero cuando yo me separé de mi esposa, por azar del destino me tocó releer la primera edición que había yo leído y los subrayados que yo hacía a los 25 años ya no tienen nada que ver con lo que subrayo ahora. Y lo que subrayo ahora no, haz de cuenta que nunca lo había leído, haz de cuenta que no me había dado cuenta. Ya, Es un ejercicio maravilloso. es eso que tú le llamas el agua de azar. Sí, por supuesto. Y el agua de azar existe y eso es lo que nos une. Eso es lo que nos... Tienes razón, el agua de azar. Estas coincidencias raras de la vida. Y a mí me gustaría también preguntarte, ya que estamos todo en esto, en este tema, ¿hay libros que curan, Jorge? Me adelanto un poco porque a veces estoy convencido de que sí, quizá por la experiencia personal, pero me gustaría escuchar. Sí, por supuesto. Yo cuando traigo el ánimo muy bajo, leo Estas ruinas que ves o Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia y el mundo vuelve a ser el que me acomoda. También los cuentos de Bioy Casares, en particular un cuento que es perfecto, que se llama Los milagros no se recuperan. Creo que tiene un poder terapéutico porque es un cuento hipnótico, más o menos como hablaban mis abuelas, que te empiezan a contar un cuento y dentro del cuento sale otra historia. A mí eso, incluso en el cine,
me fascina que en el cine hay dos güeyes platicando en la primera escena y uno de pronto narra algo que le sucedió en su vida y la película pasa de esa escena a la anécdota que está narrando el otro. Eso ya me hipnotiza y tiene el poder de curarme todas mis depresiones. Entonces yo soy una víctima de la distracción. Ibargüengoitia está en todo, porque ahorita que lo mencionas, nunca Por pasó de moda. supuesto. No es que sí, es que Fue muy nunca. amigo de mi padre y de mis tíos Santiago y Pedro, y yo tuve la fortuna de ser un enamorado de Joy Laville desde que ella tenía 89 años de edad hasta los 96. No pudimos tener familia porque ella ya se encontraba un poco mayor, pero hubiera sido fantástico haberle puesto Jorge al niño con Joy. Oye, de un Jorge al otro, literalmente. Claro, brincó de uno al otro y siempre dijo que ella pensaba que yo me hubiera llevado muy bien con Jorge, aunque mi padre nunca me quiso presentar con mi ídolo. Mi padre decía que si yo no le caía bien a Jorge, Jorge podía llegar a ser muy hosco y muy regañón. Y yo tenía una manera de beber bastante diabólica y eso no le hubiera gustado a Jorge, como no le gustaba a mi padre tampoco. Yo no sabía beber o yo no soy una persona que debe beber y por eso estoy sobrio. Pero no pasa un solo día sin que piense en Jorge Ibargüengoitia, en don Luis González, que fue mi maestro, y como historiador, don Luis sería como el Ibargüengoitia de la historiografía mexicana. Y a mí me encanta que la primera reseña que se hizo de un libro de mi maestro, don Luis González, la firmó Ibargüengoitia en Excelsior, en el periódico, hizo la reseña de Pueblo en Vilo. Y ahí están juntos como si fueran mis dos padres putativos, el historiador y el escritor. Es que me parece que son dos eruditos, dos genios, pero sin la pedantería que luego envuelve a cierto tipo de grupos, ¿no? Hay mucho mamón, así como en la fila, aquí hay mucho mamón, y yo precisamente por eso vengo a la fil para desenmascarar los egos, desvestir vanidades y abrazar lectores. Oye, es que eres un rockstar, Jorge, de los libros. Por eso me alegra tanto entrevistarte en este marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Qué estás leyendo, Jorge? Fíjate que leí, recién terminé ayer, número 2 de David Fuenquinos, a quien tuve el honor de presentar, que es una novela sobre el chavo que habían elegido para hacer el papel de Harry Potter, y faltando muy poco para empezar la filmación le dijeron que siempre no, que contrataban a Daniel Radcliffe. Y entonces el pobre chavo, el número 2, se quedó traumado. Es un güey que ya toda su vida va a vivir con el trauma de no haber sido Harry Potter en la pantalla, y la novela es extraordinaria porque tiene que ver con esos fracasos que nos han marcado a tantos y tantos. Yo creo que me pidieron presentar la novela de Fuenquinos, porque en primer lugar me parezco a Hagrid cuando traigo la barba y me dejo más largo el pelo. En segundo lugar, porque siempre he sido el número 2, yo siempre he sido finalista. Y en tercer lugar, yo creo que porque se supo que yo admiro mucho la literatura de David Fuenquinos y por eso recomiendo su lectura. Lo que terminé ayer fue eso. Aparte de eso, pues estoy leyendo otras cosas, entre ellas una novela mía que la estoy corrigiendo ya para que se vaya a la imprenta y estoy muy divertido leyéndome. Oye, eso es muy interesante, ¿no? Porque es como recuerdo una anécdota de José Emilio Pacheco, del libro, ¿no? Se ve que tener perdón, no del libro, del lápiz, se ve que tener un lápiz con una goma bastante prolongada, porque decía, a veces yo no escribo, sino corrijo. Sí, por supuesto, José Emilio fue muy amigo mío y muy buen maestro. Y de hecho, la novela que quiero que ya se vaya a la imprenta es un homenaje a José Emilio. Le atinaste, Agua de Azar. Mi novela se llama Salón 22 y es una especie de las batallas en el desierto, pero de la Ciudad de México de fines de los años 70, es decir, 20 años después de cuando él escribió Las batallas en el desierto. Y él en vida supo de mi travesura, y así como acabas de decir que él recomendaba, también Eliseo Alberto, que fue mi hermano mayor, Lichi, decía, más importante que escribir es saber desescribir.
y pasa con los artículos del periódico, con los cuentos, con las novelas. Hay que saber qué le sobra y eso se quita, hay que quitarlo. Oye, a mí el caso de las batallas en el desierto es una novela muy interesante, sobre todo la forma en que ha llegado a públicos quizá a veces nuevos o un tanto ajenos a la lectura por Café Tacuba. Por supuesto, la canción de las batallas es una joya y la versión grabada es con la voz de Quique Rangel, uno de los dos Rangel de Café Tacuba, a quienes adoro. Joselo y Quique son muy buenos lectores, bueno, todos los miembros de esa cofradía. Y Quique grabó con su voz las batallas en el desierto, así que no solamente está la rola cantada por Café Tacuba, sino también el audiolibro con la voz de Quique, y es una maravilla. Es una maravilla. Y en esta agua de azar, mira cómo le fuimos a atinar a José Emilio y esta primicia que me estás prácticamente regalando. También algo así te ocurrió con Gabriel García Márquez, ¿no? La vida te llevó a él. Sí, fíjate que yo tuve un cáncer de testículo y ganglios, por eso la F es de Farinelli. Cuando me bautizaron era de Fabricio, pero me convertí en Il Castrato y me estreché con Gabo, aunque yo ya conocía a sus hijos, que son mis mejores amigos, Rodrigo y Gonzalo, y sus nietos son de veras un tesoro y son muy amigos de mis propios hijos. Y cuando a mí me narraron la historia de Cochabamba, que es la más reciente novela que acabo de publicar, a la primera pareja a quienes se las recité fue a Mercedes y a Gabo. Por eso está dedicada la novela a ellos. Y la portada es de Joy Laville, que me la regaló cuando se la narré a ella. Esta novela yo la contaba mucho de sobremesa. Ya parecía yo disco rayado. Me invitaban a congresos, a conferencias, a ferias del libro, y yo narraba Cochabamba, porque en realidad no me había animado a escribirla. Y hace 3 años que me quedé desempleado de un puesto que tuve en España, de cuyo nombre no quiero acordarme, decidí ponerla en tinta. Y fíjate tú qué curioso, a mí me corrieron de la chamba por defender la lectura con placer y ahora, por puro placer, terminé una novela que ya circula, ya se vende. Mi tía Lola compró 1000 ejemplares el miércoles pasado, lo cual le agradezco. Y trabajo en la librería más antigua de Madrid, donde vendo libros por puro placer. Te convertiste en un rockstar porque hace días te veía con 1000 jóvenes en la Feria Internacional del Libro. Casi es como Bueno, dejar que los niños vengan a mí. sí, es que se corrió la voz de que me parezco mucho a Jorge Volpi y entonces ellos llegaron confundidos esperando ver al gran escritor, autor de En busca de Klingsor y se encontraron con un greñudo desatado que les pidió 10 pesos por cabeza, porque yo pensaba salir de ahí con una megalana. Eso sí me hubiera hecho rockstar, pero bueno, por lo menos comprobaron que estoy depilado y que tengo un torso de metrosexual y que les pude platicar un poquito de Cochabamba, de la más reciente novela, y a su vez les prometí que el año que entra vengo con otra novela, ya verás. Va a ser muy grato, espero estar por ahí ya contigo y presenciando esto. ¿Ya fuiste a Cochabamba, a la ciudad? Fíjate que por razones cardíacas lo tengo prohibido. Yo a la familia que me regaló la historia les había pedido un boleto de avión para ir a París y hablar con la protagonista. Todo es la historia de la mamá de un amigo mío. Un cuate que no era mi amigo, pero me dijo, ¿por qué no escribes la historia de mi madre? Y dije, ay, güey, pues es que así no funciona la literatura. Me lo han pedido mariachis, taxistas, meseras, me lo En pidió Garibaldi. también, sí, y dijo, por lo menos escucha la historia, ¿no? Y cuando me empezó a contar de su mamá y me enseñó una foto en el teléfono, dije, wow, por supuesto. Su madre fue amante de Albert Camus, del Premio Nobel de Literatura, y ya con eso Nada, dije papas. Y les pedí un billete de avión para ir a París y conocerla, y un billete de avión para ir a La Paz, Bolivia, y de ahí viajar a Cochabamba a conocer la casa donde nació ella, Catalina, la mujer más bella del mundo. Y el médico me dijo, ni loco,
ni loco puedes volar a La Paz, o sea, no puedes. El avión sube al aeropuerto, que está a 4,000 metros de altura, y luego La Paz está a 3,000 metros de altura. Ahí se me va a reventar la aorta, maestro. Así que me quedo sin conocer Cochabamba y ya solamente queda en la portada y en el contenido de mi más reciente novela. Oye, es una portada espectacular de Joy Laville. Ahorita que hablábamos de Ibargüengoitia, los libros más recientes ya no aparecen en las portadas de Joy, lo cual es una pena, ¿eh? Ya Sí, son fíjate, unas... todavía vivía ella cuando le informaron de Editorial Planeta que ya iban a quitar las portadas de sus libros, con lo cual me siento doblemente honrado porque la portada de Cochabamba es un cuadro de Joy Laville para otro Jorge. Al otro Jorge. Oye, fíjate que hace algún tiempo andaba yo de pata de perro por el Bajío y llegué a un lugar que es la Capilla Sixtina Mexicana de Atotonilco. Pues la viste muy bonita, preciosa. Y hace unos meses me enteré que tú escribiste La Soledad del Silencio, que es tu tesis, según tengo entendido, Sí, sobre ese. sí, esa fue mi tesis dirigida por don Luis González y González, publicada por el Fondo de Cultura Económica, inexplicablemente o con cierta explicación staliniana. Ese libro está congelado en el Fondo de Cultura Económica, como otros 4 libros míos, por obvias ¿Quién sabe? razones. Pero yo prometo que cuando todo vuelva a la normalidad va a salir una nueva edición, porque yo prometí actualizar mi tesis cuando pasaran 20 años. Ya pasaron 20 años, porque la tesis la presenté en el 87. Entonces ya llovió. Y lo curioso de todo ello es que también Jorge Ibargüengoitia escribió sobre Atotonilco. Atotonilco es conocido porque de ahí tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe el cura Hidalgo. Entonces es la ruta de la independencia, es en donde nace la ruta. Pero poco se sabe de la pintura barroca, que es maravillosa. Efectivamente, la Capilla Sixtina Mexicana es obra de un loco que se llamó Miguel Antonio Martínez de Pocasangre. Y es una ironía que con ese apellido, ahí se sacan mucha sangre los penitentes, porque te dan disciplinas, o sea, te dan látigos para expiar tus culpas. Y yo durante un año anduve ahí rezando letanías y pegándome latigazos hasta en la cara, y de ahí salió mi primer libro, sí, efectivamente, La Soledad y Silencio. A mí de verdad, como decías, agua de azar, me sorprendió encontrarme esa parte. Y sabes que es una de las cosas que más me llama la atención no solo de tu obra, sino de la filosofía que hay alrededor. Esa concepción que tienes es, bueno, la lectura pasa a ser cultura, o sea, pasa del papel a la cultura cuando se empieza a hablar. O sea, solo es el diálogo el que permite que todo eso, todas esas palabras, todas esas ideas escritas, pues no es como automático, hay que conversarlo, Claro, hay que... claro, y qué bueno que lo dices porque ya que tuve oportunidad de verte en Saltillo hace poco más de un mes o alrededor de un mes, me hiciste favor de regalarme una carpeta con textos tuyos, mismos que tengo que terminar de leer con digestión y con calma. Eso va a generar una larga conversación que espero que sea en Madrid, en la librería Pérgamo, y es la antesala de un libro, porque de ahí va a salir un libro tuyo y yo quiero presentarlo ya sea en Pérgamo o en la FIL, y podemos presumir que lo pusimos a prueba. Lo que pusimos a prueba o lo estamos poniendo a prueba es de la conversación de lo escrito salen los libros, pero los libros no se deben de quedar en el estante, o bien se prestan sabiendo que los vas a perder, se recomiendan sabiendo que los vas a contagiar, o se conversan sabiendo que se van a multiplicar. Eso es una maravilla. Como los panes y los peces. Y créeme, te agradezco mucho estas palabras, Jorge. Y créeme que si llego a Pérgamo, no voy a ser de los que preguntan que si plastifican el carnet o que si hacen fotocopias o más aún, si va a ir Rosario Castellanos a firmar ejemplares. Claro, ahí la gran pregunta que me han hecho a mí es un señor que se me quedó viendo fijamente y me dijo, pero usted no es la señora que estaba aquí antes, ¿no? Y le dije, sí, sí soy, estoy con hormonas y estoy embarazada.
Hay que tener mucha tolerancia con los clientes, pero cada semana preguntan a veces unas tonterías imperdonables. Pero sí, como bien dijiste, es como los pases y los penes, digo, perdón, los panes y los peces. Oye, y te preguntaron además que si Ibargüengoitia y Rosario Castellanos iban a ir. Digo, qué bueno que surge la curiosidad, pero parece que estos autores llegaron poco tarde, ¿no? Por allá. Y eso es muy conmovedor y da tristeza de que en Pérgamo estamos vendiendo una primera edición de Ibargüengoitia en una editorial española que es cátedra de mucho prestigio, pero la gente no registra que Jorge se murió hace 40 años precisamente en Madrid, en un avionazo ahí a las afueras, en Mejorada del Campo. Es en donde da tristeza cuando preguntan, bueno, ¿y hay más títulos de este hombre? Me pasó también con Cortázar, que tengo lectores que los enganchamos a través de los cuentos de Cortázar o de Rayuela y estaban ávidos de seguir la pista y llegó un momento en que les dijimos, ya, esa es la obra completa, es decir, cuando ya compraron todos los libros. Ellos pensaban que seguían deambulando por ahí autores del boom. Lo que llena de satisfacción es cuando están preguntando por los nuevos autores, por los jóvenes mexicanos, por Fernanda Melchor y Verónica Gerber, por Valeria Luiselio, por Hernán Bravo Varela, y poderles decir, ellos sí siguen vivos y siguen en producción y sí los vendemos. Entonces, Pérgamo además es una especie de embajada de México en España. Es que, ¿sabes qué? Que es el bosque, es la magia del bosque de cerezos. Sí, claro. Y eso no debió convertirse en pizzería jamás. La salvamos gracias al mexicano anónimo que la alquiló y que me convirtió en librero y gracias al joven que yo contraté que se apellida Cerezo. Entonces, pura agua de azar. ¿Cómo Agua de chingados azar. iba a trabajar ahí un librero que se apellide Cerezo si eso es un bosque de cerezos convertido en estanterías ya llenas de libros? Y esta semana Oh, regreso para empezar las lecturas navideñas. hijo, trajiste a Pablo, ¿verdad? Según ya ves que las Y redes todos. es el segundo año que lo traigo, ya se está mexicanizando mucho, ya dice que le da hueva a ciertas cosas, ya dice que hay un chingo de libros aquí en la FIL, se ha hecho muy amigo de mi hijo Santiago, que también ayuda mucho en la librería, y entonces ellos me han ayudado a traer a un público joven, a los jóvenes lectores, que le dan mucha vida a Pérgamo con presentaciones, todos los sábados hay vermú, se toma vermú de las 12 del día a las 2 de la tarde, y aprovechando que están brindando todos, pues se venden libros. Entonces, la verdad es que es un milagro y reitero lo que dije a los 1000 jóvenes en la FIL, lo único que nos salva está en los libros, en la lectura. Oye, qué bueno que tocas este tema, porque también este programa lo quiero musicalizar con Suarás, que para Ah, mí es un... yo estoy muy orgulloso de que el día de antier llegaron a 3,5 millones de escuchas en Spotify. Mis hijos aprendieron a tocar la guitarra de oído inexplicablemente porque yo pagué 20 años de clases de piano y nada más tocan el piano en una rola. Ellos abrevaron de una tertulia que se hacía en mi casa donde escritores cantábamos. Luego invitamos a compositores profesionales como David Aro, como Márquez, Arturo Márquez, varios, Armando Chacha, el caudillo del son, y a partir de que lo hacíamos cada 8 días, mis hijos se fueron alimentando de la bohemia, de la tertulia, la magia de estrenar un cuento, un poema o una canción cada vez que nos juntábamos. Y de ahí surgió Suarás. Aparte de que ellos por parte de madre tienen una honda raíz jarocha, son jaraneros. Entonces en España ha llamado mucho la atención lo que ellos interpretan, que es el son emparentado de alguna manera con Andalucía. Y ahí poco a poco van triunfando. Yo cruzo los dedos para que el año que entra, que el invitado a la FIL es España, se les ocurra invitar a Suarás y ojalá y me dejen subirme para echar un palomazo. Oye, yo recuerdo haberte visto echar un palomazo, por supuesto en videos, pero con Juan Villoro, con su cuento del mariachi, si no recuerdo mal. Sí, claro, lo presentamos aquí en la FIL, él leía el cuento y yo tocaba la guitarra con el caudillo del son y cantábamos con Hernán Bravo,
canciones que insertábamos en el cuento, un happening bastante curiosillo. Y yo creo que sí, habrá alguna fila en la que podamos traer a todos los escritores que tocamos y el mundo va a ser mejor. Stephen King, por ejemplo, es un gran rockero. Toca de maravilla la guitarra eléctrica y tiene un grupo de rock, se puede ver en YouTube. Y hay varios autores y poetas que podrían sorprenderte con las letras que han musicalizado. Así que cruza los dedos y a ver si en la próxima fila armamos un desmadre. Ojalá. Oye, y ahora sí que una de las cosas que comentabas con tu gran humor siempre, decías, bueno, a ver si logro el reencuentro de Mecano. Ahora, ya logramos lo de Pérgamo, a ver si ahora viene el reencuentro de Mecano. Sí, pero ahora que vi lo de Nacho Cano que se llama Malinche, me dieron ganas de vomitar, entonces yo ya no quiero Mecano, yo prefiero Mocedades o que me dejen cantar con Rafael o resucitemos al príncipe para que yo pueda Sí, interpretar a dos voces el triste. el triste. Bueno, esa y tantas más, ¿no? Porque Claro, claro. También sería bueno volver a juntar a Flans porque yo me enamoré de ti en un bazar. Jorge, recuerdo alguna, me parece que es el discurso cuando le entregaron a Villoro precisamente el primer premio Jorge Ibargüengoitia, eh, donde tú traías a colación el tema de Bernal Díaz del Castillo, donde decías, bueno, es el primer novelista y es el primer cronista de este país, que es México. Sí, de ahí viene nuestra esquizofrenia esencial, una esquizofrenia que ha causado problemas políticos hasta la fecha, o afanes por mandar cartitas a monarcas en la peor estulticia. Nosotros venimos, por un lado, de la flor y el canto, de Netzahualcóyotl, de la palabra indígena tan pura y centrada con la naturaleza, pero de a de veras, no metiendo el tren Maya, sino de a de veras, respetando el hábitat. Claro, Y venimos de ese cronista que en muchos de sus párrafos se nota que está novelando. Bernal, por ejemplo, asegura estar el mismo día en las faldas del Popocatépetl cuando fueron a sacar azufre para, para, para poder hacer pólvora, y ese mismo día dice que está en Tlatelolco. Pues eso, bueno, no había metro, no había peceros y no había hicieron, taxi que lo pudiera llevar. Entonces, por ahí empezó también la fabulación. Somos hijos de la imaginación y de la memoria. Y en la medida en que entendamos eso, vamos a ser un mucho mejor país. oye, precisamente en ese discurso recuerdo que traías a colación lo de Alfonso Reyes, del Centauro del Ensayo, para decir que Juan, querido Juan, por supuesto, es el ornitorrinco de la crónica, pero ¿sabes qué? Que yo creo que tú eres el alebrije del cuento. Ah, qué maravilla, te agradezco. Yo amo a los Es, es- alebrijes. este Es libro yo lo leí como si fuera una serie de cuentos. Te lo agradezco. Es mi infancia en el bosque mientras mi madre perdió su memoria y quiero mandar un saludo a mi madre que con sus 94 años ahora se le empiezan a olvidar las cosas por la edad y parecería que yo tengo de nuevo 7 años de edad. Parece que estoy en la primaria. A Floating Forest va a salir muy pronto en inglés y espero que en Estados Unidos también me ayuden a hacer florecer esa época que parecía de veras la utopía psicodélica. Los hermanos mayores de todos mis amiguitos de mi infancia fueron a Woodstock, los hermanos mayores murieron en Vietnam, pensábamos que el ejército no volvería a tomar las calles por razones racistas y el imbécil de Trump echó el ejército a las calles cuando ocupó la presidencia. Todo eso sale en esta novela maravillosa de música, de colores y sobre todo de cuentos. Efectivamente, son cuentos verídicos que conforman la novela de mi infancia. Es un déjà vu, Jorge, lo de tu madre, entonces. Sí, totalmente. Ahora que está tan hermosamente olvidadiza, sí parece que es la misma carita que tenía cuando yo era niño y que yo abusaba de eso, porque yo armaba unos reventones en mi casa de hot dogs y ketchup en las paredes, que cuando llegaba algún adulto a regañarme, yo era muy pocho, yo decía,
pero mi madre me dio permiso. Esas Oye, y más travesuras están en la novela. es un gran libro. A mí me llegó también la gran sorpresa de encontrarme la lista de canciones en Spotify, pero invariablemente me suena a You've Got a Friend de James Taylor. Sí, por supuesto. El epígrafe inicial es Never Die Young, es decir, nunca mueras joven. Y es que James Taylor es uno de mis ídolos y aparte se parece muchísimo a mi mejor amigo Bill, que es el protagonista de la novela. Además de mi madre, yo lo que narro ahí es un episodio dramático que viví con mi mejor amigo en la infancia y que el azar nos permitió crecer adultos y podernos reír de lo cerca que estuvimos del abismo. Es una gran novela. A mí el final me partió en dos, porque, o sea, impresionante. No voy a vender la trama para que la gente la lea quien no la conozca. Te lo agradezco muchísimo, qué buena onda. Oye, y bueno, pues ya prácticamente cerrando esto, me gustaría preguntarte, ¿sigues hablando con los muertos, Jorge? Sí, todas las noches. Tengo una conversación ahorita pendiente con Fernando Pessoa, porque me he hecho muy amigo del sobrino nieto de Ofelia, de su novia, De la que novia. lo padeció. En Pérgamo va Joao, un cuate de Lisboa que se ha hecho mi amigo, que es sobrino nieto de Ofelia. Y la imagen que tienen en la familia de Pessoa no es la que tenemos los fans. Pessoa era un tipo bastante raro y loquito, y tuvo 72 personalidades diferentes. Algunas solo hablaban en inglés, otras iban a misa, unos no bebían. Lo único que hacía era cambiarse de ropa. Y en honor a Ofelia escribí unos versos que espero que los musicalice Suárez y a lo mejor aparecen en el próximo disco de mis hijos. Un homenaje a Ofelia. Entonces, sí, sigo hablando con los muertos, sigo conversando con Ibargüengoitia y la conversación con Cervantes y Quevedo se pone cada día mejor. Los estoy convirtiendo en albureros. Retirado en la paz de estos desiertos, ¿no? Precisamente. Pocos pero doctos libros juntos. Vivo en conversación con los difuntos y escucho con Diablo, mis ojos a los muertos. qué gran verso, ¿eh? Es para ayer y para hoy eso. Sí, señor. Jorge, te agradezco mucho tu tiempo, tu buen humor. Me sigo riendo del obispo de Papantla, me sigo riendo de la corbata del Oxxo cada que me acuerdo. Eso me ha metido en unos problemas porque luego parece que me estoy riendo de otras cosas, pero me vienen a la mente esas imágenes Te lo agradezco mucho a ti y te agradezco tu amistad. Y quedamos. Te mando un WhatsApp para hacer la conversación de tus propios párrafos. gracias, Jorge. Te mando un abrazo y espero que pronto nos veamos en Guadalajara, en Saltillo o en Madrid. Espero que ahí siga la puerta de Alcalá. Ahí estará muy agujereada, pero muy bien custodiada. Gracias, Jorge. Bueno, termino la Gracias a ti. conversación, Jorge.